¿Quieres estudiar chino, japonés, coreano o algún idioma asiático? ¿Quieres saber si de verdad es tan difícil como la gente dice? Quédate en este vídeo para averiguarlo y hablaremos sobre ello. Papá, ¿sabes qué? He empezado a estudiar chino. No, hombre, deja de decir tonterías y vete a buscar trabajo, venga. Papá, ¿sabes qué? He empezado a estudiar chino, ¿qué te parece? ¿Eh? ¿Chino? ¿Qué dices? Eso es muy difícil, hombre. Eso es solo para gente inteligente, nada. Eso olvídate, ponte a estudiar otra cosa, venga. Hoy nos vamos a centrar en tres idiomas asiáticos de los más populares, que son el chino, el japonés y el coreano. La primera respuesta es no. No hay ningún idioma que sea súper complicado, ya que si de verdad te gusta la cultura de ese país y te gusta el idioma, esas ganas que tienes de aprenderlo te ayudarán mucho a comprender muchas cosas. Por ello, será muy fácil para ti, porque será algo que te gusta. No estoy diciendo que ninguno de los idiomas tenga cero dificultad, simplemente que siempre va a haber un proceso en el cual vas a tener que entender muchísimas cosas al estudiar un idioma. Cuando estudias un idioma, no sirve estudiar un idioma 1 o 2 años para masterizarlo. Debes estar mínimo 4 años, me atrevería a decir. Y por supuesto estudiando cada día. Como comentaba, si un idioma te gusta, siempre va a ser mucho más fácil para ti poder entender todos los conceptos dentro de ese idioma. Obviamente van a haber puntos en los que te dificulten ese aprendizaje, pero no es imposible. Un pequeño inciso, a ver, no quiere decir que sea más fácil para nosotros estudiar, por ejemplo, yo que soy español, si estudio el italiano, será mucho más fácil para mí que estudiar el chino. Seguramente, pero yo, por ejemplo, he estudiado francés 5 años y como el idioma no me gusta, no me acaba de gustar, pues en 5 años cualquier persona que le guste podría hablarlo muy bien ahora, porque al final es mucho tiempo. Y yo no lo hablo con fluidez por ese motivo, porque no me gusta. Entonces, claro que va a ser más sencillo un idioma que sea más parecido a tu lengua. Pero lo que es clave es que te guste. En muchos países, únicamente por decir idioma asiático, la gente ya piensa que es algo imposible. Únicamente por ver unas letras o unos caracteres distintos. Como es algo que no entendemos a través de nuestra vista, la gente ya piensa que es algo imposible. Pero no es así. De hecho, esa gente que dice que los idiomas asiáticos son complicados, no han estudiado el idioma. Tampoco como para decir que es muy difícil. Únicamente se divulga que es difícil, pero esas personas no han tenido unos estudios para luego decir que es difícil. Es decir, esas personas no han estado 4 o 5 años en una academia, han salido y te han dicho que es difícil. Únicamente han visto o se piensan que es difícil y así se comparte entre ellos. Entonces, digamos que entre mucha gente se cree que es algo muy difícil. Es algo que se ha divulgado y que mucha gente piensa, pero igual no es así. Lo que mucha gente ha empezado a decir que es difícil y se piensa en general que es difícil, pero yo sinceramente no creo que sea tan difícil. Es simplemente un pensamiento que tiene la gente. Se piensa que es difícil, pero la mayoría de gente ni siquiera lo ha estudiado como para decirlo. Es decir, la gente se asusta al ver estos caracteres o al escuchar gente hablar este idioma. Si vamos a un restaurante chino y escuchamos hablar entre las personas que trabajan en ese restaurante en chino, pensamos, ostras, qué difícil que es, no he entendido nada. Bueno, pero hay que también pensar por qué suena así, porque para ellos hablar un español perfecto también va a ser una tarea complicada, pero bueno, todo con esfuerzo se puede conseguir. Entonces nosotros, por ejemplo, si escuchamos a una persona asiática hablar, como digo, chino, japonés o coreano, nos vamos a asustar y no vamos a entender nada, pero porque no hemos estudiado el idioma. Es como si una persona que no sabe español o inglés nos escuchara a nosotros hablar fluidamente. No nos entenderían nada. Y además con una cierta velocidad. Lo único que en idiomas como los asiáticos a veces tienen tonos nasales, como por ejemplo, hay muchos sonidos que son nasales, es decir, tienes que cortar la circulación de aire para poder pronunciar de esa manera la palabra. O por ejemplo, en el chino se basa mucho en los tonos, que esta es la parte que más cuesta del idioma. Yo personalmente llevo más de 1 año y medio estudiando el idioma coreano y he aprendido un poco de chino únicamente.
Y con eso me he hecho un poco la idea de cómo funcionan estos idiomas. Personalmente, a mí me gusta mucho la cultura asiática y pues claro, le dedico cierto tiempo y pues también me informo mucho, veo las noticias sobre estos países y de esta manera me ayuda también a mejorar mi nivel en estos idiomas a través de la información en redes sociales, en internet, etc. La verdad que cuando empecé a estudiar coreano pensé que sería algo muy complicado. También iba con esa mentalidad que era lo que había escuchado siempre, que era muy difícil. Pero luego me sorprendí cuando empezamos a estudiar los sonidos de las diferentes vocales y consonantes. Pensé que no era tan difícil de recordar. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo en coreano. Esta letra, ¿a cuál creéis que se parece en español o inglés? En la I, ¿verdad? Efectivamente, esto es una I. ¿Y qué pasa si a esta I le añadimos un palito corto a la derecha? Suena como A. Esta es la letra A. ¿Y qué pasa si ese palito lo ponemos en el lado contrario? Esa es la O. ¿De verdad piensas que sigue siendo tan difícil? Luego otra cosa bastante sorprendente y muy fácil para nosotros es expresar una acción, un verbo en futuro o en pasado, tendremos que añadir una partícula. En coreano existen los verbos irregulares y regulares. Los que no son irregulares, únicamente añadiendo una partícula ya indicaremos que es pasado. No necesitamos nada más. No como en los idiomas románicos, que necesitamos aprendernos una palabra diferente para indicar el pasado o el futuro. Para expresar el futuro en coreano únicamente tendremos que darnos cuenta de cuál es la última vocal de la última palabra. Cuál es la última vocal del verbo, para de esta manera determinar de qué manera será el futuro. Pero no varía mucho. No es como en los idiomas románicos, en los cuales, como comentaba, tenemos una palabra a veces bastante diferente en pasado que en futuro o que en presente. Es decir, nos tenemos que aprender 3 palabras diferentes según el tiempo que estemos hablando. Es decir, tenemos que aprender 3 palabras distintas para expresar la misma acción en pasado, presente o futuro. Hay que tener en cuenta que todos los idiomas asiáticos vienen de una raíz, que es el chino. A partir del chino se dividen y ahí es cuando se crean los diferentes idiomas, como el japonés o el coreano. Si habéis estudiado más de un idioma asiático, habréis notado que muchas palabras se parecen, y es por eso. Luego también en todos estos idiomas, como una parte de China, Japón y Corea en su momento fue conquistada por Estados Unidos, hay muchos anglicismos, como por ejemplo en coreano y japonés, para decir navidades, en inglés es Christmas, pues en ambos idiomas, coreano y japonés, se dice Christmas, puesto que bueno, puede tener bastante similitud. O por ejemplo en coreano tenemos computer en inglés, que sería computer. Luego tenemos cámara, que es cámara, y muchas más cosas así. Hay bastantes palabras que vienen del inglés y eso ayuda bastante. Sé que en japonés también hay bastantes palabras que se parecen al inglés. En chino creo que no muchas, pero en coreano bastantes. Bueno, del japonés la verdad que nunca he tomado una clase. Sí, es verdad, me he documentado mucho acerca de la cultura y así, pero no me llama tanto la atención. Entonces, yo creo que lo que sí que sé que sigue bastante lo que es la regla de los idiomas asiáticos. Como lo que comentaba en el coreano, que únicamente añadiendo una partícula puedes indicar que ese acto, ese verbo va a ser en pasado o en futuro. Luego el orden de las frases, que es totalmente lo contrario de los idiomas románicos. Como por ejemplo, si estamos en el mercado y queremos pedir 5 manzanas, tendríamos que decir manzanas 5 deme, es decir, totalmente al revés. Por esto, en estos idiomas asiáticos, en esta cultura, normalmente se suele respetar mucho el turno cuando una persona habla. Porque, por ejemplo, si queremos decir que una persona está enferma, nosotros vamos a hablar de la persona, pero el verbo normalmente va a ir al final, por lo que vas a tener que esperar a que esa persona acabe de decir
lo que quiere, acaba de decir toda la frase entera, porque hasta que no llegue el final no va a acabar de entender lo que te quiere decir. Es decir, si al final vamos a decir el verbo, yo te puedo estar hablando de una persona, pero no sabes qué pasa con esa persona hasta que llega al final. Entonces, cuando al final ya decimos el verbo, ya se entiende. Por eso en estas culturas se suele respetar mucho el turno, algo que la verdad considero que está muy bien. Según la opinión de la gente que ha estudiado diversos idiomas asiáticos, se cree que el idioma coreano sería el más fácil, posteriormente el japonés y finalmente el chino. Y ya está, esto sería todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y lo más importante, que la información haya sido útil para vosotros. Y nada, remarcar que al principio estaba mucho, como ahora que estaba editando el vídeo, viendo que hablaba mucho sobre la gente y tal. Obviamente no todo el mundo piensa igual, pero es un pensamiento que desgraciadamente piensa todavía mucha gente, ¿no? Entonces yo vengo como a romper un poco eso, ¿no? Y que se quite el miedo y al final... este vídeo tiene fines motivacionales para que mucha gente empiece a estudiar estos idiomas y que se divierta, ya que es una experiencia exótica aprender estos idiomas. No es lo mismo que aprender inglés o francés o italiano, es algo que va mucho más allá. Y os animo a que lo experimentéis, así que muchas gracias, xie xie, arigato gozaimasu, kamsahamnida, y nos vemos en el próximo vídeo.